aceleración. Será un esquema muy parecido al anterior que hicimos con la velocidad. Y empecemos con la aceleración media. Sea un móvil que se encuentra en una posición inicial, en un instante inicial, con una velocidad inicial. Realiza un movimiento y al llegar a un instante t2 se encuentra en una posición x2 o posición final con una velocidad final o v2. Definimos la aceleración media como la variación en la velocidad partido por la variación del tiempo, es decir, por el tiempo que ha tardado en realizar el movimiento. Una forma alternativa de escribirlo, de nuevo, sería velocidad final menos velocidad inicial partido por tiempo final menos tiempo inicial. Recordemos de nuevo que esta aceleración no se refiere a un instante concreto, sino a la totalidad del movimiento. Es aceleración media entre t1 y t2. Hagamos un ejercicio concreto. Una posición inicial de menos 4 metros y una final de 6 metros, con una velocidad inicial de 0 metros, velocidad final de 10, y un intervalo de 2 segundos, que es lo que tarda este móvil en desplazarse. La velocidad media era posición final menos inicial, 10 metros, partido por el intervalo, 2 segundos, para llegar a 5 metros por segundo. La aceleración media será velocidad final menos inicial, 10 metros segundo, partido por el intervalo, 2 segundos, para obtener un valor de 5 metros partidos segundo cuadrado. De nuevo, como en el caso anterior, la aceleración media se puede calcular a partir de una gráfica, en este caso una gráfica de velocidad-tiempo. Si quisiéramos la aceleración media entre estos dos intervalos, t igual a 2 y t igual a 4 segundos, tendríamos que ver en la gráfica cuánto es el valor de la velocidad, en este caso 18 y 14 metros segundo, y aplicarlo a la expresión de la aceleración media para obtener un valor de 2 metros segundo cuadrado. Por último, si queremos extender el concepto de aceleración media a 3 dimensiones, consideremos un objeto, un móvil, que en el instante inicial se encuentra en un punto P caracterizado por un vector unitario R1 con una velocidad inicial V1. Realiza un movimiento y en un instante t2 se encuentra definido por el vector de posición R2 con una velocidad V2. Se define el vector aceleración media como la variación del vector velocidad partido por el intervalo de tiempo, o dicho de otra forma, velocidad final menos velocidad inicial partido por t final menos t inicial, eso será el vector aceleración media. Reseñar que el vector aceleración supone una variación en la velocidad. La velocidad es un vector, tiene módulo y dirección, así que esa variación en la velocidad puede hacer referencia a una variación en el módulo de la velocidad, a una variación en la dirección de la velocidad o a ambos. Cualquiera de ellos supone una aceleración. En un vídeo anterior hicimos ya este ejercicio en el que se calculaba velocidad instantánea en los instantes 1 y 3 segundos con la correspondiente variación en la velocidad, que será velocidad final menos inicial. En este problema 4j metros segundo. Allí vemos ahora cuál es el vector aceleración media en ese intervalo, que se define como velocidad final menos inicial partido por el intervalo de tiempo, es decir, 4j metros segundo, que es la variación en la velocidad, partido por los 2 segundos, que es el intervalo de tiempo, para llegar a un valor de vector aceleración media igual a 2j metros segundo cuadrado. Concepto de aceleración instantánea. Al igual que hicimos en la velocidad, justifiquemos un poquito su definición. Recordemos que hemos definido la aceleración como la variación en la velocidad partido por el tiempo. Pues en una gráfica de velocidad-tiempo,
Si elegimos un intervalo de tiempo, vemos cuál es la velocidad en el instante inicial, v(t), la velocidad en un instante en el final de ese intervalo, velocidad en t más el intervalo, y podremos definir la aceleración en ese intervalo de tiempo como velocidad final, v(t) más incremento de t, menos velocidad inicial, partido por el intervalo. La aceleración en el instante concreto t la podremos hallar cuando ese intervalo de tiempo sea tan pequeño que tienda a cero. Es decir, que la aceleración va a ser el límite cuando incremento de t tiende a cero de la velocidad final menos la velocidad inicial partido por el intervalo de tiempo, recordemos, cuando ese intervalo tiende a cero. De nuevo esta expresión nos suena y se puede definir el vector aceleración como la derivada del vector velocidad respecto del tiempo. Si nos fuéramos a una única dimensión, podríamos definir la aceleración como la derivada de la velocidad respecto del tiempo. La aceleración será un vector, no tiene por qué ser paralelo ni a la posición, ni al vector posición, ni al vector velocidad. Podría serlo, podría no serlo. Y recordemos que la aceleración también puede ser un vector que varíe con el tiempo, al igual que la velocidad o al igual que la posición. La aceleración instantánea, a partir de una gráfica de velocidad-tiempo, se puede calcular. Recordemos que la aceleración es la derivada de la velocidad, por tanto, la aceleración es la pendiente de la velocidad, de la gráfica de la velocidad, en este caso en el intervalo 3. Se podría hallar la aceleración como la tangente trigonométrica de esta recta tangente en el instante 3. Hagamos este ejemplo. Un móvil presenta movimiento definido por la expresión temporal 10t más 2t cubo. Calculemos velocidad y aceleración en los instantes 1 y 3 segundos. Recordemos que para hallar la velocidad hay que derivar la expresión de la posición respecto del tiempo, con lo cual obtendremos un valor de 10 más 6t cuadrado. Esta es la expresión temporal de la velocidad, es decir, me indica en cada instante de tiempo cuál es la velocidad de ese móvil. Para encontrar la expresión de la aceleración debemos derivar la velocidad y llegaremos a un valor de 12t. Ahora tan solo tendremos que dar valor al parámetro t en cada caso para encontrar los resultados pedidos. En primera instancia, en la velocidad, en el instante t igual a 1, sustituimos t por 1 para llegar a 16 metros segundo y sustituimos t por 3 para llegar a 64 metros por segundo. En el caso de la aceleración, repetimos la operación, t igual a 1 para llegar a 12 metros segundo cuadrado y t igual a 3 segundos para encontrar un valor de la aceleración instantánea de 36 metros segundo cuadrado. Y para terminar, hagamos un ejemplo en 3 dimensiones, donde tenemos una partícula que se mueve con un vector de posición que varía en función del tiempo y calcularemos aceleración en los instantes t igual a 1 y 4 segundos. Al igual que en el caso anterior, lo primero es calcular el vector velocidad en función del tiempo y eso lo hacemos derivando la posición. Introducimos el vector de posición en la derivada para obtener que el vector velocidad será 2i más 2tj. A partir de esta expresión de la velocidad en función del tiempo, si la derivamos de nuevo, podremos obtener el vector aceleración. Tras operar, encontraremos que este vector aceleración es igual a 2j. A partir de ahí, pues ya se puede calcular la aceleración en los instantes t igual a 1 y t igual a 4.
En este caso hemos obtenido un valor para la aceleración constante, es decir, no depende del parámetro t. Así pues, en t igual a 1 la aceleración será 2j metros segundo cuadrado y en el instante t igual a 4 la aceleración será 2j metros segundo cuadrado.